se nos cortó la comunicación. Bueno, habíamos previsto que tenía un final la charla en la que estábamos recién en Zoom, pero les dejo un videíto para explicar el final de lo que nos quedaba pendiente recién, que tiene que ver con la articulación de los temas vistos. Por eso yo recién les explicaba, para aquellos que no habían leído todavía el Fausto de Estanislao del Campo, que en realidad lo que hace Estanislao del Campo es tomar el personaje, la obra en realidad de Goethe, este escritor alemán del siglo XIX, y lo que hace a partir de, según parece, según cuenta la anécdota, parece que Estanislao del Campo va al teatro a ver, junto con la familia, con los amigos, va a ver la representación de Goethe, eh, Fausto, y ahí, en un espacio entre los actos, eh, parece que Del Campo era un personaje muy gracioso, muy chistoso, y lo que hace justamente imita, hace un personaje gauchesco, ¿no? Y ese personaje gauchesco, digamos, lo ubica dentro del Teatro Colón, eh, y justamente lo hace, lo ridiculiza, haciéndolo no entender lo que pasa en el teatro, pensando que lo que está ocurriendo es cierto, que lo que pasa en el escenario entre el pobre doctor, eh, el diablo y la chica, en realidad es cosa cierta, pero en realidad son los propios compañeros, inclusive se habla de Gutiérrez ahí, eh, que le pide, digamos, de alguna manera lo, le pide, lo acompaña para que él lo ponga por escrito, ¿no? Que escriba eso que él está haciendo, esa parodia de el Fausto. Y bueno, y así nace aparentemente el Fausto de Estanislao del Campo, ¿cierto? Con estos personajes muy criollos, donde uno se encuentra con el otro y le relata, ¿no? A lo largo del librito, que es muy corto, de la obrita, le relata justamente su ida a Buenos Aires, al teatro, dice, al Teatro Colón, y sorprendido primero por lo que ve ahí en Buenos Aires, ¿no? Por los copetudos, dice él, por la gente de mayor nivel social, que todos se apiñaban como hacienda para entrar en el teatro, que inclusive en el teatro, dice él, que inclusive le refalan el alfajor, que es el cuchillo, digamos, se lo refalan, quiere decir, se lo roban, y que bueno, concurre para ver la obra, y a partir de la obra lo que va a hacer es este personaje no va a terminar de sorprenderse por lo que ocurre en el escenario. Eh, es una obra en realidad que ridiculiza a los personajes en cuanto a no poder comprender que lo que está pasando en el escenario es una ficción, pero a nosotros nos interesa ponerlo, digamos, en esa línea evolutiva de la literatura gauchesca, en donde habíamos primero hablado un poco del origen de la literatura gauchesca, después habíamos tomado en el caso del análisis de la obra y de los autores, habíamos elegido a Estanislao del Campo con el Fausto, después habíamos trabajado el Fausto de Goethe como para saber de qué se trataba la obra, sobre la que justamente se arma la obrita de Estanislao del Campo, y en función de eso ahora le vamos a sumar de Manuel Mujica Lainez, que lo tienen acá como fondo de pantalla, Una aventura del pollo, que en realidad lo que hace, por eso yo decía recién, no es el primer autor que, fíjense, es en realidad en la obra de Fausto, este sería el tercero, ¿no? Porque si al Fausto de Goethe lo copia y lo ridiculiza o lo utiliza Estanislao del Campo también, lo que va a hacer Mujica Lainez después va a tomar la obra de Estanislao del Campo para escribir otra vuelta de tuerca. Y lo que hace justamente en esa aventura del pollo, lo ubica inclusive en 1866, es
tratar de alguna manera contar, le cuenta él nuevamente a través de una carta en este caso, eh, porque él se ha ido al interior, fíjense que dice de la Sierra Tandilera, le cuenta a su amigo Don Laguna, paisano de Bragado, lo que ha vivido este último tiempo, ¿sí? Entonces, yo se los recomiendo que lo lean, es cortito, no es una obra muy larga, es cortito, a ver si podemos mostrarla. Fíjense, por supuesto, está hecha de la misma manera, ¿sí? Así la podemos ver. Juega otra vez con el tema de los lenguajes, porque él va a cobrar aparentemente una deuda que tiene un gringo. Recuerden que los gringos eran los extranjeros o los hijos de extranjeros que vivían en esta zona. Le va a cobrar a un gringo que vivía en un hotel y el que lo atiende aparentemente era un francés, la persona que lo atiende a la entrada del hotel. ¿Ven? Ah, Cristo, me da una rabia verlo florearse al inglés, o dice venga después o me abomba con su labia. Claro, el tipo lo tenía en vuelta, sino realmente no le pagaba lo que le debía. Entonces cuando va esta vez dice, esa vez cayó un monsieur, ¿sí? Messier sería, ¿no? Un monsieur, que era el fondista barrunto, con un jopo negro de unto y me gritó voulez-vous. El jopo, por supuesto que yo no tengo, pero sería el flequillo, ¿no? Es decir, peinado hacia el costado, negro de unto. Si el unto, una especie de grasa, gomina o gel de la época para aplanar el pelo, y me gritó voulez-vous, por supuesto dice cualquier cosa ahí, pero en francés trataría de decirle, ¿sí? ¿Qué precisa usted? Ahí me le puse amarillo y mi asunto le expliqué, me contestó vous y yo le mostré el cuchillo. ¿Qué alfajor? Recuerden que alfajor es el cuchillo. Vale por 4, lo quiero como mi potro. Me lo refalaron al otro de la cintura en el teatro. Recuerdan que yo hablaba hace un ratito de que le roban, ¿sí? Él dice como la hacienda entra la gente en el teatro. Le recordaba la hacienda, pues siempre las comparaciones son camperas. Y le refalan el cuchillo. En cuanto la lata vio, en cuanto vio el cuchillo metálico, el francés parló criollo. Me dijo, monsieur, ¿es el pollo? Espere aquí, ¿cómo no? Se estaba haciendo el tonto para no dejarlo pasar. Todo esto contado, por supuesto, por Manuel Mujica Lainez. Y sigue el relato, cuando él puede entrar, bueno, espera afuera, mientras que está esperando, ¿sí? Lo hacen pasar y descubre, sentados, tomando el té, a unos personajes que después reconoce como que eran, no los personajes, sino justamente aquellos que habían participado en la obra, que él consideraban que eran seres reales. Entonces, no puede entender que lo que está viendo es real y, ¿ven? A ver si podemos de acá abajo. Están los personajes masculinos y también está la chica, ¿ve? La rubia como un canario y perlas de millonario le adornaban los deditos. Ellos los dos paquetones, uno gordo y el otro flaco, las levitas color naco y zapatos con tacones. ¿Y cómo? Me dirá usted, la rubia no se murió porque en la obra muere. Eso mismo pensé yo, pero viva la encontré. Y que viva vivaracha. Y se venía riendo de algo que le iban mintiendo los hombres a la muchacha. Hombres, anciana les digo para facilitar lo que hablo, aunque uno era el mismo diablo y el otro del diablo amigo, visto de cerca mandinga, es petizo, no usa barba, tiene el pelo como parva y un airecito de gringo. Se me había disfrazado, pero les pesqué el detalle, no puede andar por la calle con su traje colorado. Es decir, fíjense en el personaje del paisano, ¿no? Es decir, él no puede entender que el diablo, vestido de rojo como corresponde, como así lo había visto en el teatro, anduviese por la calle. Entonces decía estaba disfrazado en la calle, pero él igual lo había descubierto. Y a don Fausto víralo, cuando llegaba a la fonda con una cara redonda como vidrio de reloj. Y el diablo nunca retosa cuando algo persigue mi hijo, había arreglado de fijo con Milona con la moza, ancina que se adentraron y se me hicieron perdiz en el café de París y yo me quedé rezando. Pensé a ver qué hacían después de cobrar mi lana, pero se iba a la mañana y los gringos no volvían.
me retomaba la idea de la pobre rubiecita abandonada gauchita y una existencia tan fea, así que, para no hacer ruido, ahí la rodaja empiné de la espuela y al café me largué como un suspiro. Es un gran patio con una fuente cantora lúcida y una palmera metida en un macetón laguna. Para disimular la cosa, guardándome el entripado, me puse medio al costado de la palmera graciosa. No había mucho parroquiano, lo siento por el pulpero, aunque colijo a parcero que lo esquilan a un cristiano. O sea, por los precios. Vi unas mozas lindazas sentaditas en una mesa con una doña muy gruesa de dientes como tenazas. Más allá vi un barrigón que me pareció mamado, que anda siempre apurado las mañanas de lesión. En la obra deja filtrar también Laínez algunas cuestiones políticas que eran muy de la década del 60, porque él lo ubica en el 60, sobre todo en Buenos Aires, las diferencias entre Alsina y Mitre. Por fin al lado de la fuente vi mi rubia y sus dos liones devorando sus porciones y charlando a lo insolente. Me acerqué despacito a Cristo, pronto a defender mi vida, buscando en qué comida había puesto el diablo el misto. O sea, de qué manera había engañado a la rubia, con qué pociones en su comida, porque yo estaba seguro, y usted me dará razón, que el diablo en esa ocasión iba a hacer algún conjuro, o a mezclarle a la muchacha algún polvito secreto, porque no se estará quieto en vez de enseñarle el hacha. Atrás de 4 tablones forrados en seda rubí, felizmente me escondí para oír las conversaciones. En eso empezó una balsa, con un violinista tocó y el demonio le sirvió al inocente una salsa. Ahí mismo un brinco pegué con gran chachás de lloronas y ante el malo y las personas de repente me planté. Con las espuelas, ¿no? No pruebe ese brebaje, no brebaje, beberaje. Le rogué a la pobre rubia y la salsa como lluvia se le derramó en el traje. Don Fausto tiró una mano y soltó una chillería en algo que parecía francés, inglés o italiano. Se me pasaron los miedos. Si lo agarro lo apuñalo y cuadrándome al malo, le hice la cruz con los dedos. Ahí Juna viera, compadre, cómo reculó en su silla con una jeta amarilla, llamándome hijo de madre. Qué modo de andar la bola y qué lío el diablo armó, gimiendo como si yo le hubiera pisado la cola. Viva Mitre, en su vecina mesa gritaba el mamao, y yo que ya estaba alzado le retruqué, viva Alsina. A la rubia le dio el mal y se tumbó toda blanca, el barrigón de la tranca pateaba como bagual. Alguno habrá dado parte, laguna, porque el segundo, con cara de fin del mundo, se presentó un comandante, la policía. ¿Sí? Traía un corvo su merced. Un corvo es el sable, el sable curvo, que usaba caballería, que después terminó usándolo, por ejemplo, en la montada para garrotear a la gente, si se utiliza sin filo para pegar, sobre todo de costado. Y a más de una milicada con la que cerró la entrada y me ordenó entriéguese. Quise ablandarlo al milico, pero la razón del pobre ya se sabe, vale cobre y vale oro la del rico. ¿Sí? O sea, lo que él podía llegar a explicar como gaucho pobre e ignorante no tenía ningún valor. Ahí nomás me puso preso mientras el diablo canalla revoleaba una pantalla y comentaba el suceso. Me hierve la sangre, hermano. Si pienso que todo el día me tuvieron en crujía, ¿pa' qué seré ciudadano? Al otro que pensé Alsina, vino destalinado del campo, llegó recién del campo del orden del doctor Alsina. Me dio tabaco y papel, me dijo, estate tranquilo, no seas bruto, guarda estilo, voy a hablar con el coronel. Salí una hora más tarde y ni el propio ño Estanislao se rió y dijo, cuñado, pucha que el diablo es cobarde. O sea, fíjense, mete el personaje, digamos, al autor del Fausto lo pone como personaje, que es el que lo saca de la cárcel. Ya no quise saber más del asunto de la nana, quedará para mañana o nunca, déjenme en paz. Ensilléme parejero y apunté rumbo a la sierra. Aquí a lo menos la guerra no es con el diablo a parcero. Hay malevos más de 3 y su trato no conviene, pero si Mandiga viene, no podrá llamar al juez. Créame, huelga el bragado, dispare de Buenos Aires que hay chamusquina en el aire, monte en su overo rosado. Ya se termina el rollo y si el diablo es autoridad, ¿quién se queda en la ciudad? Lo abraza Anastasio el Pollo. Bueno, esto es lo que decía yo hace un ratito sobre la vuelta de tuerca que le da Manucho Laínez a la obra de Estanislao del Campo, que a su vez da toma de El Fausto de Goethe. Espero que con esto les mando el videíto, que además les sirva a ustedes como referencia para ver cómo pueden armar su propio video. Dejen de hacer la plancha, no sean haraganes y pónganse a trabajar, ¿sí? Un beso grande desde acá, los saluda